Bueno, buenos días, feliz día del Señor. Ustedes, como saben, antes del servicio de adoración pública siempre dedicamos unos 10 o 15 minutos más o menos a un estudio. En el día de hoy vamos a empezar un pequeño estudio que es ¿Ha nacido usted de nuevo? Es de un tratado de R.C. Creo que no, J. Ray. Y ya lo subimos, pero yo lo voy a hablar un poquito. ¿Por qué hago esto? Para que aquellos amigos que quieran congregarse acá, no es simplemente que me voy a congregar allá y ya está. No, nosotros lo que tenemos acá dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo son miembros. Y estos miembros no son aceptados porque de verdad han nacido de nuevo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar un poquito. Este tratado empieza un poco sobre... Acuérdense que tengo 15 minutos nomás para hablar, así que va a ser reducido. Pero ¿se acuerda que cuando Jesucristo viene a hablarnos a Nicodemo, y Nicodemo era un gran maestro, y se suponía que tenía que saber toda la ley? Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? O sea, le dijo lo que dice el tratadito ahí en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es así, para estar dentro del reino de Dios, yo no es porque sé mucha Biblia, porque voy a la iglesia, sino porque porque el reino de Dios es espiritual y todo lo que así de la carne es imposible que herede el reino de Dios. Entonces, para formar parte del reino de Dios, que Dios es espíritu, debo nacer en el espíritu, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Yo no soy un miembro, vamos a decir, porque confesé a Jesucristo con mi boca, como dicen por ahí. Porque eso es cristiano. Confesé a Jesucristo en una campaña y levanté mi mano, porque me bauticé, porque ayudo en la iglesia. No, nada de esas cosas me hacen miembro de una iglesia. ¿Sí? Me hacen miembro que nací de nuevo, del poder de lo alto. ¿Cómo sucede esto? Bueno, ustedes saben que en el tratado, acá no lo dice, va a tratar las marcas distintivas de una persona que nació de nuevo. Mi intención no es cómo nacer de nuevo, sí, ustedes saben eso. ¿Por qué? Pues nazco nuevo. Y bueno, por medio del poder del Evangelio, es cuando yo me arrepiento, que no es el tema acá. Me arrepiento de mi pecado, ejerzo fe en Jesucristo y el Espíritu de Dios viene a habitar en mí. Si esto es una realidad, si esto es una verdad, bueno, mis gustos y mis deseos empiezan a cambiar. Pero no es el tema de eso, se llama regeneración, y ese no es el tema acá. El tema acá es si 5 marcas distintivas se han nacido de nuevo. Vamos a empezar en una de las primeras. No practica el pecado. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha acusado de que, ustedes no pecan? ¿No le han dicho eso a ustedes? A mí me lo han dicho. Ustedes no pecan, dicen. Bueno, el asunto que vamos a ver es que no practicamos el pecado. Una de las marcas distintivas del cristiano es que no practica. Primera de Juan, pues es lo que vemos todos estos estudios, está en Primera de Juan. Creo que en el canal de Predica está Primera de Juan. Bueno, una de las marcas del cristiano es que no peripatea, o sea, no camina en el pecado. ¿Sí? Puede caer, pero él no va a practicar el pecado. Entonces, lo que estoy hablando está en Primera de Juan. El apóstol Juan escribió: todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Primera de Juan 3:9. Y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 5:18. Entonces, dos cosas. Todo aquel que es nacido de Dios, escuchen, no comete el pecado. O sea, que no cometemos pecado. No, esto es imposible, porque sería como Primera de Juan 1:8 que dice que haríamos a Dios mentiroso, porque nosotros seguimos cometiendo pecado. El asunto es, una de las marcas distintivas si ha nacido de nuevo, es que no vive pecando como antes. Escuche, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, por medio de algún testigo, usted mismo, se puede dar cuenta. Usted puede mirar atrás y decir, no soy lo de antes. O usted puede invitar a alguien, un amigo o alguien. La otra vez invité a un amigo que vino acá, vino Santiago, hace 2 o 3 días acá a comer. Y él hablaba y él hablaba y le decía, no le gustaría ese Daniel. ¿Por qué? Porque yo le dije, había acá un testigo que conocía al otro Daniel, estaba su esposa también. Yo con el mí lo conocí, pero era otro, decía. Y hablándole 2 o 3 horas del Evangelio incansable, creo que fue más o menos eso. Y ellos pueden dar testimonio. Puedo tener gente que si no, si era así. Pero si se enoja por ahí el pastor, por ahí dice, sí, pero no era el de antes, yo me acuerdo lo que era. Pero claro, porque uno no camina en pecado. O sea, puede cometer un pecado, seguro, pero no caminamos en pecado. Entonces, ¿ha nacido de nuevo la pregunta? Bueno, ¿sigo siendo el mismo que era de antes? Mis gustos,
vamos a decir, y esto no salva, que yo cambie gustos musicales, mi forma de hablar, eso puede ser moralismo. Si de verdad dentro mío ha pasado algo, si hemos nacido de nuevo, ¿sí? Si, como dice allá, si yo puedo amar al Señor con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma. Porque pecado, los cristianos cometemos pecados, pero no vivimos una vida de pecado, eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces aquella persona que ha sido regenerada, o nacida de nuevo, que es regenerada, es volver a nacer. Tenemos que volver a nacer. Y para nacer nuevo, el viejo hombre debe morir en la cruz. Entonces esto es lo que nos habla un poco primera de Juan acá, que nosotros no tenemos el hábito de cometer continuamente pecado. Ya no es eso. Nuestro hábito se ha sido cambiado. Mi hábito, ¿cuál es? Bueno, el de servirle al Señor. Entonces ya no tengo una inclinación total a cometer pecado. Antes era continuamente. Es más, y yo le digo la verdad, hay personas que luchan continuamente con el pecado. Y esto es importante lo que le voy a decir. Porque algunas personas creen que, ¿cómo le puedo decir? Romanos 7, y no es mi tema, porque ya subí un par de prédicas y unos estudios sobre esto, es así, escuche, creen que han nacido de nuevo y están en Romanos 7, y la mayoría de mis amigos o pastores dicen, no, Romanos 7 es un cristiano que está luchando contra el pecado, porque ya la carne... No, mentira, eso no es un cristiano, amado. Por eso que hay muchas personas engañadas creyendo que Romanos 7 es un cristiano, y no es un cristiano. Es un hombre, una persona que conoce la escritura como un judío y tenía la ley, porque la ley es agradable y perfecta, ¿sí? Pero él no está bajo la maldición del pecado, dice, pues soy un maldito. No, ya lo hablé muchas veces. Y luchan fielmente, pero lo hacen por poder de la ley. Y van a la iglesia y están ahí diciendo sí, y quieren mortificar el pecado y otra vez. ¿Por qué? Porque todavía el poder de la ley y el pecado están en ellos. Ahora un verdadero cristiano ya no. O sea, no tiene la inclinación al pecado continuamente. Eso ha sido. Pero el pecado está. Esa es la diferencia. El pecado está dentro de nosotros, pero ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para mortificar esos pecados, o eso más a decir, esas acciones pecaminosas que para nosotros eran naturales en la vida. Ahora cuando nacen automáticamente, ¡pum!, le cortamos. ¿Ve cómo ese pelito con esa feita y ¡pum!, o el césped que hay que cortar atrás, pagarle de nuevo a ese hombre, porque ¿qué pasó con el césped? Se cayó de nuevo. O sea que cortarlo, así que mantener el pecado a raya, pero tenemos el poder, pero no el poder de la carne, el poder del espíritu. No estamos así luchando con la mente. Porque eso es lo que se llama, bueno, no voy a decir la rama, pero se llama, bueno, es el psicoanálisis, se llama reprimir. Y acá no andamos, por eso es una persona carnal que reprime deseos. Además, nosotros tenemos el poder. Nace el pecado, sí, lo podemos luchar, y hay que luchar con la tentación, pero no dejarla que crezca, porque una vez que creció se hace fuerte y puede durar un par de días como Bunyan y está en la cárcel, pero no va a vivir todo un tiempo, no se puede entender. Entonces, una de las marcas no practica. La palabra, no sé si le ha pasado, pero a mí, bueno, en mi época más joven, hacía hasta 3 deportes y practicaba. Yo tenía que levantarme, comer, hacer cosas, una dieta, entrenar. Tengo que practicar. No es que hago de vez en cuando un poquito de ejercicio, a veces. No, yo practicaba, yo era disciplinado en el arte marcial, en las pesas. Es practicar. Uno tiene una práctica, una disciplina. Uno no practica el pecado así. Sí, por ahí de vez en cuando, por ahí, pero que cae en el pecado, pero no cuando uno pone la voluntad de uno primero antes de la que de Dios. Pero no sucede. Marca distintiva primera vamos a decir, de un cristiano, si ha nacido no, su vida no está de continuo practicando, no tiene un montón de pecados así, de continuos, ¿no? Al principio cuando nacemos de nuevo, bueno, sí, hay muchos que se mueren de la nada, se caen por sí solos, no sé si les pasó, se caen por sí solos. Pero hay algunos que practicamos mucho que quedan, y pueden que queden hasta viejos, pero no los vamos a practicar, o sea, no es que estamos todo el día luchando con eso, ¿sí? No estamos peleando todo eso, porque eso sería algo como estar reprimiendo en eso, ¿sí? Pero ese mal o ese pecado puede afligirnos durante la semana de vez en cuando. Un enojo, una molestia, un celo,
algo de eso, ¿sí? Pero no vivimos una vida continua de pecado, ¿sí? Otra de las cosas, en un cristiano, 5 minutos más porque son 15, escuche, hay una lucha, presta atención, no la de Romanos, que yo lucho contra esto y yo, no la de Romanos 7 y todo el yo. No, es la lucha de la de Gálatas 5, que es la lucha del espíritu contra los deseos pecaminosos de la carne. Importante esto, acuérdense, Romanos 7 habla de un hombre que lucha por sí mismo, léalo, que dice que están malditos seas, dice yo ahora estoy bajo, y no es así, ese es un hombre, Estoy vendido, amado, es esa gracia la palabra, eso es importante, vendido al pecado. Amado, nosotros no estamos vendidos porque Cristo nos redimió, nos compró. No estamos vendidos, eso tendría que ser muy claro para las personas. Y en el Romanos 8 sí habla que ahora en el poder del Espíritu, lo que no podía la ley, ahora lo podemos en el poder del Espíritu. Y esto es importante, que usted caiga y diga, Señor, yo no puedo. O sea, usted me tiene que dar la fuerza y correr a Cristo, pero parece que arrepentirse de verdad de los pecados. ¿Sí? Entonces, no había esta... ¿Cómo me puedo dar cuenta si nacieron o no? Bueno, antes no había una lucha. Pregúntele a esas personas así y vamos a ver si tienen una lucha contra el pecado. No hay lucha, ni siquiera hay un dolor, una tristeza, nada. La persona peca libremente. Pecar si no sabe es hacer lo que usted quiere en contra de lo que Dios dice. Pero un verdadero cristiano hay una lucha, desde el más chico hasta el más grande, en la santidad siempre va a haber una lucha, siempre una pelea, siempre va a estar ahí en combate, porque la carne se va a levantar, el pecado. Entonces una de las marcas distintivas de una persona que ha nacido es que tiene ese deseo de agradar a Dios y de pelear contra los deseos pecaminosos, ¿sí? Escuche, y no es que no quiere pecar, preste atención a esto, como decía John Owen, no me acuerdo en qué parte, John Owen decía, él y otro más, que no me acuerdo no me acuerdo del otro, con remedio precioso que contra las artimañas de Satanás, no me acuerdo cómo era el nombre de él, Thomas Brock creo que era, Jeremy Burro era, y gracias, y no me acuerdo, John Owen, el otro dice, no es que dejamos de pecar, escuche, presta atención, aborrecemos y odiamos el pecado. No, que sí lo tengo que dejar. No, uno lo mira y lo aborrece. No, por tu culpa. Y hay que luchar y pelear porque uno le tiene que crear la aflicción. Porque hay un tormento. No sé si pueden, aunque nos venció momentáneamente, de verdad, hay un deseo de pelear. Ya no somos el compinche con él y caminamos con el pecado tranquilamente así, la gente me ve que yo puedo andar él y no, ahora me ven que anda Cristo conmigo, y sí, aunque cometo pecado tengo que pedirle perdón, es así, entonces tengo que andar como si Jesucristo estuviera al lado mío todo el tiempo. Entonces odiamos el pecado, hay una lucha, vamos a decir, contra el pecado. Sufrimos cuando pecamos, amados, no es que sí pido perdón, tiene que haber un dolor de verdad dentro de nosotros. Y todo esto, amado, tiene que, vamos a decir, son cosas naturales que las tenemos que saber como cristianos. Y a veces nos ponemos a estudiar otras cosas más profundas y nos empezamos a olvidar de estas cosas. Pero tiene que sentir ese pesar, no se debe ir nunca el Evangelio, el Evangelio siempre es para la primera vez, no, el Evangelio todos los días. Cada vez que peco, eso me hace ver necesidad de la cruz, de Jesucristo. Y una de las cosas, cuando me queda un minutito más o menos, es que nosotros anhelamos desprendernos de una vez de este pecado. Anhelamos llegar a decir, ya, de verdad, aguijón y el pecado no me molestarás más. Pero mientras estamos acá, amado, seguimos necesitando del Evangelio, de Cristo, de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que congregarnos, estudiar la palabra, porque es así, amado. Necesitamos ver, y el lado positivo, podríamos decir, del pecado, es en el sentido bueno, que podemos ver que todavía no estamos completos, no que andamos diciendo, no, ahora soy santo y he logrado, y no, todavía, aunque de verdad hemos sido santificados y hemos sido justificados, no hemos alcanzado la meta todavía que queremos alcanzar, pero seguimos a la meta, como dice eso Filipenses 3, como dice Hebreo, despojándonos del pecado que nos asedia y que nos quiere engañar continuamente, amados. Ese es el anhelo de un cristiano. ¿Ha nacido de nuevo?
Entonces así, ya no puedo hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me plazca. No, porque a mí me plazca, vos haces lo que vos quieras y yo no es así, amado. No. Entonces odiamos el pecado, ¿sí? Y aunque no podemos exterminarlo completamente, o sea, a él, sí le oponemos siempre resistencia a él, por eso que nos llenamos de los elementos de gracia, la oración, los servicios, y continuamente estamos, porque esto nos hace que vemos que dependemos del Señor todavía, y siempre vamos a depender del Señor, ¿sí? Por eso es importante participar, de estar con la iglesia, con los hermanos, donde de verdad el Señor nos ayuda, está su gracia, ¿sí? Y estos son los elementos de gracia con los que debemos combatir el pecado. Entonces, ha nacido de nuevo. Hoy en este domingo iniciamos estos pequeños estudios mostrando esto, que yo no soy un cristiano porque voy a la iglesia, porque diezmo, doy dinero, o porque, vamos a decir, hice una oración de entrega, porque yo tengo el don de lenguas, y sí, pero no controla su lengua, ese es el problema, o otras cosas, ¿sí? Entonces, el problema es ese, amados, que muchos se concentran en esas supuestas cosas que dicen que hacen, pero de verdad el pecado sigue estando de ellos y se han engañado. Así que el Señor nos ayude a eso y que nos muestre la verdad si de verdad ha pasado esto. O sea, que hemos nacido de nuevo. Y una de las marcas que vimos este domingo es que no practica el pecado.